No sé si muchos se han dado cuenta, al menos últimamente se me ha encontrado muy feliz y hermosa. Bueno, hermosa siempre he sido y sobre todo, siempre me ha gustado ser feliz. En fin, técnicamente eso no pude decir hace un año, y para colmo tuve mi desarrollo de personaje en esos días. No sé específicamente fue en un año, pero eso sí, pasó digamos que en Semana Santa, y para el colmo cuando aún estaba idiotizada por el amor. Como poner triste a una crisolita. Técnicamente me sentía un poco dolida por todo lo que me había pasado hasta la fecha. Veras perdí un amigo, me había dado cuenta de que mi amor no correspondido tenía un hijo, y para colmo me había mandado una foto con su hijo, demostrando y mintiéndome que es más feliz con él. Digo mintiendo porque me había tragado sus mentiras de que yo era su único lugar feliz. Pero volviendo al tema, unos días antes, digamos que fueron mínimo los últimos de la universidad, había estado con ella de vuelta por un trabajo en equipo, y te digo según, porque pues me había dejado un poquito solo, ya que en la casa de ella pues siento que le dio aún más importancia a su hijo en vez del trabajo que nos había dejado. Igual maneras ese trabajo quedó bien hermoso. En fin, después de trabajo digamos que fui a entregar unas cosas y a recibir dinero por esas cositas. Me la llevé según iba a comprar un cosaco para beberlo entre los dos, aunque por cosas de la vida me dejó salita en esos business, porque me movieron el lugar donde tenía que entrar esas cosas, y pues sí, compré ese cosaco y no lo bebimos, pero la loca se sacó una botella de mezcal. Me acuerdo que hasta eso estaba igual de delicioso que sus mentiras, el punto que nos pusimos muy pedos, y para el colmo yo salí con unas preguntas muy directas. La primera era una de esas que ya me quiera sacar la duda de que si estaba casada o no, y pues sí, ella me dijo mínimo lo que había dicho, que lo estaba, sobre todo que le habían dejado con otra chica, que su esposo según había embarazado a otra y que prefiere andar con ella, al menos eso me dijo, mínimo para sentirme un poco ético con ella. Me puse triste, mínimo le dije a mi familia, aunque al día de hoy pues entendí que nunca me usaron. Sobre todo le platiqué que una chica quería andar con mi hermano, pero como era el único que muy apenas conocía pues quería andar primero conmigo, y para el colmo resulté saliendo con su madre. El punto que ella me decía cosas de que entonces para qué la quiero a ella, y ese entonces enamorado le había dicho que esos sentimientos que siento por ella no los sentía con cualquiera. Entonces como recuerdas se pone muy celosa cuando le hablo de otra chica, y pues exploto de los celosos. Para el colmo me digo esas cosas de que la había usado y que quiera sexo, y pues mira, honestamente me lo hubiera chingado, pero fuera de broma si la quería para algo muy serio. Pensaba que de verdad era tímida y que era la chica mamona. Pero en realidad me estaba dando cuenta que estaba sola por no tener confianza en nadie, y si la tienes para usarlo como en mi caso, pero de igual manera nunca sentí esa confianza con ella. Era linda pero no digamos que sea muy genial, y además poco a poco pues sentía que ella no me quería al lado de ella. Ya para el punto de que ella se puso sus celos pues le lloré, la verdad me humillé y lloré en sus muslos. Y pues ni tuve tiempo de explicarle, porque de la nada llegó su madre a su casa, aunque no se dieron cuenta de que nos pusimos borrachos, pues si le llegaron los regaños a ella, ni idea. Eso que me platica que su familia era de tomar, es más por eso yo tomé ahí. Se me olvidó mencionar que yo llegué con una lata de vodka con limonada. Juro que en la sala de ella no había nada, y antes de entrar a su casa vio por las ventanas y no había nadie para que viera que llegara con alcohol, aunque gracias a que era de esas que venden en el Oxxo pues mínimo su abuela le reclamó que ella compró alcohol, algo que al menos sí compró, pero igual yo llegué con un cosaco. Igual su familia la regañó por eso de que compró alcohol, más que nada su abuela. Aparte le digo que era imposible de que yo llegara con esas latas, y obvio que sí llegué, aunque pues menciona a la abuela que sí la vio regresando al Oxxo por esas latas de cerveza. La primera está mintiendo para que yo siguiera entrando a su casa a escondidas como sentí que me metía, y que posiblemente su familia le prohíbe salir conmigo, que el regaño es para mí, y que posiblemente cuando vuelva a su casa me regañarán por eso. Y pues mira, no he vuelto a su casa después de eso, incluso ella se quedó con el cosaco casi lleno. Aún me mando fotos de esa madre y tenía más de la mitad. Igual se los regalo, triste mentirosa.
Supongamos que desde ahí mínimo me vi que yo quería andar con ella, a pesar de que le ruegue. Ya mínimo a los siguientes días me escribe y me dice que todo andaba bien y que no aguantaba a su esposo o novio. Yo la verdad fui sincera y le dije pues que lástima que le pasó todo eso de que se tuvo que comprometer a andar con él, a lo cual ella me dijo que porque lastima. Pues sí, al menos como ella me lo dice y como lo dice, pues es triste, o al menos ella lo dice, y ella me dijo esas cosas de que la usaba y todo eso, aunque pues en realidad yo me siento usada o sentía. En fin, mínimo digo que ya no quiere hablarme, y pues sí, lo dejo por 3 días. Al tercer día, según las escrituras, me escribe que me extraña y que sigamos normal. Saben, honestamente ya no sentí la misma confianza, y aparte estaba pasando por una transformación de sumisa sádica. Como dije, esta transformación. En primera estaba muy enferma de la gripe, y como soy un femboy me afecta igual que a un hombre. Aunque eran vacaciones de Semana Santa, pues mi familia no me permitía hacer muchas cosas, y sobre todo estaban preocupados por mi salud, y un poquito por lo que me pasó con la novia. En primera mi madre ya había leído todas las babosadas que le escribía por WhatsApp, el punto que hasta por ella solamente me volvía a descargar TikTok, y para el peor de los casos hasta por ella usaba el WhatsApp de ese teléfono que solía trabarse demasiado. Pero bueno, mínimo ya mi madre me descubrió, y para colmo cuando le conté un pequeño secreto, que hasta eso la ingrata ni lo supo guarda, y lo digo al primer lentejo que viera. Así que mínimo ya empezaba a caerme mal. Aparte recordemos que era sumisa, y pues mínimo con ella si quiere experimentar ese lado masoquista que mínimo llegué a tener. Y pues no, ninguna caricia de su parte, y para el colmo ni siquiera me pude rebajar como el mejor amigo de ella, aunque sí me considero, solo que de verdad sea bastante mentirosa y sin que nadie la ayude. Para cuando me regañó que la estaba usando y esas cosas me puse a pensar, me acosté en mi cama por un día entero. ¿De verdad quiero algo así? ¿Me ayuda? ¿Me beneficia mínimo en algo? O sea, no recibo el cariño que le doy y aún así se ponía sus moños. ¿Qué estaba haciendo con mi vida? De verdad me gusta sufrir como lo estoy haciendo ahora por un amor no correspondido que hasta eso me tacha de loca, aunque eso sí, me puse a pensar y reflexioné muchas cosas. Me tengo solo a mí misma, siempre he estado sola pase lo que pase, incluso cuando alguien se acerca mucho a mí se va o le pasan cosas, o simplemente me usan para escapar de sus tristes realidad, que acaso no era feliz conmigo misma. Y pues no había cumplido mis sueños de una crisalita menor, había caído en lo más bajo que mínimo sentí que pude estar, no es ni la carrera que quería estudiar y solo me quedó esa, y además estaba a punto de reprobar por apoyar y ayudar a la chica más trastornada que pude haber conocido. Lo había perdido todo, o al menos lo que tenía, la dignidad, mis sueños y posiblemente a mi familia para que sospeche de que posiblemente ande de rebelde con la loca esa. ¿Qué cosas no? Bueno, ya mínimo lloré toda esa noche que estaba reflexionando. Para el siguiente día, estando aún mala mínimo, me paré para ir por un poco de pan. En el camino igual estaba muy pero muy destrozada. Incluso les decía a mis padres que se salieran de la casa, que quería estar sola. Me puse mínimo a ver resúmenes. Uno de esos fue de la serie de Cyberpunk, y pues vi algo que me interesó bastante. Más bien uno de sus personajes me llamó mucho la atención. Su nombre era Dan Snasser, y si van a decir que estoy loca, pero mínimo me dio mucha curiosidad su vida. Investigué mínimo por videos y un poco de la wiki. Mínimo me gustaba cómo era temido, y que muchos aseguraban que enfrentarse a él era lo último que se hacía vivo. O sea que a Dan acaban con todos los que le estorban. Mínimo ese lado sádico me gustaba. Mucho me gustó que me levanto mínimo los ánimos para ver aún más del personaje mínimo en la serie, y que tremenda voz se carga Dan en el doblaje inglés. Sobre todo me gustó cómo mejoró su cuerpo, por alguna extraña razón me sentía atraída por él, entonces desde ahí decidí mejorar, mínimo en el aspecto físico yendo al gym, medio triste pero iba, también en el ámbito de ser un idol mínimo, seguía haciendo mis ejercicios de la voz en la parte de la cantada, aunque me dolía bastante me gustó el proceso, mínimo ya mínimo se me entendía. También mi madre me dio una plática muy pero muy vergonzosa, más que nada me regañó porque había pasado todo por un amor no correspondido, que me dejara esas ideas de que no existen esos términos, y que aparte mínimo debería empezar a tener más disciplina, y dedicarme a distraerme para olvidar las cosas. Una de esas distracciones fue que mínimo pude dedicarme nuevamente a hacer videos, otra fue estudiar mucho porque en ese entonces debía 6 parciales, aunque al final fueron 8 pero 2 me la perdonaron. El punto que estudié mucho
mucho, mínimo ya estaba trabajando en el video de todos los virus relacionados en Resident Evil y para rematar, mínimo ya empezaba a traducir cómics nuevamente en mi canal de Federims, ya mínimo de tanta chamba y dedicación no me acordaba, pero un día terminé muy cansada, ese día, al acostarme a la cama mínimo sentir esa soledad, o mínimo aún me sentía dolida por eso, pero me acordé de una historia, o ritual tipo creepypasta, su nombre era Escucha el reloj, según a lo que nos cuenta la historia es conexión a un dios o mínimo al dios que alabas, ni de lo que lo hacía pero al menos una de las etapas de ese ritual, que curiosamente son horas y son las horas del reloj, había una hora donde hablabas contigo misma, y otra dos donde hablabas con una versión de ti pero del pasado y otra donde hablabas del pasado, mínimo también menciono que hablabas con tus padres, o con el hombre o mujer más importante de tu vida, por desgracia mínimo ya mis padres, me había regañado y sobre todo hasta castigado más, aunque sí, ya mínimo me había castigado por tonta. Mínimo hablé con mí misma, recordé cómo pasé por mis etapas tristes y cómo las pude haber evitado, mínimo toda la noche me hablé conmigo mismo y me perdone. Ya desde esa noche todo empezaría a cambiar para mí, mínimo ya sentía como poco a poco mejoraba al punto de amar esos resultados, aunque también mínimo los trabajos rudos los empecé a ver como una clase de desquite a mi lado sádico que poco a poco empezaba a salir de mí misma. Me acordé también de lo mucho que sufría por mucho de ellos y también mínimo me di el objetivo de mejorar para que en un futuro les dé su merecido y sientan como lo sentí o mucho peor, exacto que sufrían mucho más que yo. Ya recuperada de mi salud mínimo podía respirar muy bien y darme mucho tiempo a solas para conocerme y platicar conmigo, y además olvidarme o mínimo dejarme de preocupar por los demás y seguir haciendo lo que amo hacer, sin seguir con usted mi oyente. Ya de conocerme y regresar a la escuela, debido a estudio excesivo y empezar a ver videos de la universidad o de los temas me sentía que podía con cualquier examen, mínimo aprendí muchas maneras de comprender mucho mejor, y a la loca mínimo la pelaba, pero ya tenía mis intenciones, dejarla sola y sonreír. Pero sí también para este punto mínimo la loca, como que se dedicaba a presumir su vida, mínimo conmigo lo hacía porque era de confiar en ese entonces, pero un día me manda foto de su mano con un año de compromiso, me había mandado que estaba a punto de juntarse o casarse, lo sé, ya a este punto la daba de loca, es más ni le contesté el mensaje y seguirle con la chamba, ojo aquí mínimo me perdone, porque estaba enojada conmigo con todo lo que me pasó, lo sé, suena loco me culpé a mí misma, no sentí celos pero sentí a esa libertad muy cercana, ya solo faltaba la oportunidad para dejarla sola y hubo 3 y muy aprovechadas. En primera la dejé porque llegó muy tarde a una clase y mejor me senté con una compañera con un trabajo, posteriormente no sé qué pensaba a veces, pero un día que dejaron un trabajo mínimo a mí, me eligieron rápido y decidí hacerlo con esas 2 personitas que estimo mucho a la fecha, les doy las gracias. Ya mínimo empecé a conocer ese lado muy tóxico de ella, me escribe un día antes de la entrega del trabajo que le ayude, ojo le ayude, no que haga el trabajo con ella, la diferencia está que solo le resuelva su duda y me desecha, pero la cosa es que ya era muy noche, llegué de trabajar y decidí ser feliz, ignorarla, ella empezó a sentir esa lejanía que la dejaba a un lado, obvio porque lo hice, ya estaba cansada de ser su maldito juguete que solo le haga el trabajo sucio sin recompensa, mínimo le hace su trabajo a mis padres gracias a que a ellos tengo un hogar y descubrir poco a poco quién soy, una maldita loca que solo el resentimiento que le tengo a la mayoría de los humanos, así que ya despierto esa criselsema dominante la decidí dejar sola con mi equipo anterior de un proyecto que estaba haciendo con ella, y hubiera sido muy feliz y mínimo ella no le hubiera dicho a los maestros de mi decisión, mínimo una maestra me habló y me dijo que le pensara en lo que estaba haciendo ya que ese proyecto valía mucho, y pues mínimo decidí darle otra oportunidad a la loca. Mínimo pude hacer un poco de trabajo, aunque pues ella solo decidió hacer todo ella sola, despreciando a mis compañeros y un poco a mí, aunque no sabía de lo que era capaz, mínimo la traté de ayudar, pero al no dejarse ayudar y viendo que no podía ella sola no me quedo de otra, más que decirle las palabras que se merecía, un poema de groserías y un saludo a su madre a lo mexicano, por no querer la ayuda de esta hermosa waifu. Para el punto al presentar el proyecto nos fue muy mal, en todo aspecto tanto en la calificación en las partes que hizo como las otras cosas que hizo con mi otro equipo que tenía, efectivamente estaba en 2 equipos con la loca y tremendo caos se causó, por el enojo la decidí sacar del equipo, su orgullo no la deja avanzar, que se pudra en su infierno y triste realidad.
Posteriormente, para el siguiente semestre desde luego a seguir con el proyecto, de mi parte y con el tremendo caos que dejó esa loca me tocó hacer todo de nuevo y yo sola porque mi equipo se empezaba a juzgar por lo que había hecho con ella. Para el colmo ella empezaba medio a acosar para ver mínimo la perdonaba, pero hasta la fecha no, y eso que ya acabó ese proyecto, el fin que mínimo sentía muy incómodo ese semestre, al menos por lo medio complicado, y por el tiempo sí tenía muchas ganas de llorar, pero respiraba y recordaba quién era, exacto, la Criselsema dominante. Ya mínimo salió adelante y se entregó un trabajo que para al menos lo haya hecho una sola persona está de calidad, pero bueno. Este semestre sí lo sentí como uno mortal por mis decisiones, pero más feliz no podía ser, y sí, mínimo ya me siento más orgullosa de mí misma, por salir de esa pesadilla y del tremendo desarrollo de personaje. Hoy en día esa loca anda sola, ya nadie la quiere de mi salón, sobre todo ella cuando está junto de mí o paso al lado de ella se siente incómoda. Juro que mínimo no siento esos resentimientos de caer a su nivel y hacerle sufrir lo mismo que mi corazoncito, eso sería caer a su nivel y soy muy superior a ella. Adoro darle miedo a incomodarla, afortunadamente eso es parte de mí, mínimo puedo decir que me siento como Némesis, pero ni que estuvieras tan buena hija, de más soy mucho mejor que él. Un año de ser sádica y malvada. Aunque muchos dicen que es el rencor o resentimiento que le tengo, la cosa es que soy muy feliz de mí misma, de mis proyectos, de ver mis videos y sobre todo hacerlos. Sin duda también adoro hacer mis trabajos y estudiar como si no hubiera mañana. Sobre todo, adoro ser la que dé miedo y le tenga mucho respeto. Aunque pues hace un año que decidí ser ese camino, y sin duda el mejor ejemplo lo tuve con el anime de la sádica tímida. Hoy en día adoro demostrarles quién manda y por qué soy la mejor de todos, no con palabras, con hechos. Bueno, hoy en día, a diferencia de un año, mínimo sé que soy capaz de muchas cosas, y sobre todo en ser una estrella que brilla mucho, pero bueno, aunque sea malvada por las guías que tuve, mínimo no me puedo quejar de lo que soy hoy en día. Así que muchas gracias si has decidido escuchar toda la historia del día de hoy. Creo que hasta la fecha esta es mi anécdota más larga y la que mínimo encantará escuchar. Pero los amo, amasen ustedes mismos y nos vemos en el siguiente video.